Raúl Cristian Mendivil es licenciado en Administración Agropecuaria de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, UNICEN, especialista en turismo rural y magíster en agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y doctorado en turismo y ocio en la Universidad Rovira Vigil de España, consultor certificado nivel 1 en Innovación Management, Instituto Diplomado en Desarrollo e Implementación de Contenido Educativo Virtual. Actualmente se desempeña como docente tiempo completo del programa de Administración de Empresa Turística de la Corporación Universitaria de Huila, Corihuila, e investigador principal en el Semillero de Investigación Colombia Profunda en la misma institución. En el ámbito académico se ha desempeñado en cargo de docente de investigación en el área de turismo rural de la Universidad de Buenos Aires y en la misma línea en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Nacional del Sur. A nivel profesional se ha desempeñado como gerente de programa Magdalena Travesía Mágica, programa de desarrollo turístico que vincula a 7 cámaras de comercio, cuya área de influencia en toda la región del Alto y Medio Magdalena en Colombia. También ha sido asesor, promotor del programa Cambio Rural, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en la red de turismo rural de Servas, consultor para el Proyecto Nacional de Turismo Rural, Pronatur en argentino, entre otras. Se desempeña como disertante en jornadas y congresos en Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Portugal, España y Estados Unidos. También ha sido autor de publicaciones técnicas y capítulos del libro de turismo de los países de Argentina, Colombia y México, miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Turismo Rural, ALATUR. Quedamos entonces en la presentación de Raúl Mendivil. Bueno, muchísimas gracias. Primer pregunta obligada en estos escenarios. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto, excelente. Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. Yo quiero darme una pequeña licencia, ¿no? Y agradecer no solamente a los organizadores, sino a todos estos eternos profesores que veo aquí, que la verdad que tengo muy lindos recuerdos de Mónica, de Rubén Reina, cómo olvidar el flujo de fondo de Juan Pablo Sotile, los gráficos de Raúl Sarachu, los simuladores de Eduardo Ponza, ¿no? Y obviamente todos los profesores como Hernán Lamana y demás que han tenido, seguramente estoy quedando mal con alguien, y obviamente mi compañera Giselle, que fue compañera de la licenciatura en Administración Agropecuaria, así que quería hacer o tener esa pequeña licencia porque fueron o son gran parte de la decisión que tomé de seguir eh, este camino que es la docencia universitaria. Así que quería agradecerles a todos y me encantaría estar ahí cerca de ustedes, pero bueno, la virtualidad nos da este espacio. Eh, si les parece, comienzo, ¿les parece bien? Perfecto. Perfecto, excelente. Yo les voy a hablar un poco de un lugar que está a 7.000 kilómetros de distancia, 6 horas y media de avión, que es Colombia, ¿no? ¿Y qué ha pasado aquí con respecto al turismo rural? ¿Qué impactos y qué desafíos nos ha traído esta pospandemia? Esta presentación yo la hago obviamente representando a la Corporación Universitaria del Huila, al programa de Administración de Empresas Turísticas, del cual soy docente. Primer punto, ¿no? Cuando hablamos de turismo rural, hablamos de la unión de dos conceptos muy interesantes, que es desarrollo rural y turismo. Son tan interesantes estos dos conceptos que la Organización Mundial de Turismo, en el 2020, eh, lo planteó como el año del turismo y del desarrollo rural. Para los que nos apasionamos por el turismo rural, era un momento muy, pero muy esperado. Lamentablemente, ese año fue muy opacado, sigue siendo opacado por esta pandemia que claramente ha sido un impacto tremendamente negativo en el sector turístico. Pero ya la Organización Mundial de Turismo ya planteaba que el turismo y el desarrollo rural iban de la mano y había que trabajar muy fuerte para desarrollar.
Como dijimos, apareció el COVID-19, primero lo veíamos como algo muy lejano, volvió como en forma de perturbación, y obviamente no voy a definir conceptos como reinvento o reinventarse y demás, sino que simplemente nos obligó a adaptarnos o a gestionar el cambio en muchos aspectos, que es lo que vamos a ver ahora. Este mapa es un mapa para los que trabajamos en turismo desolador, ¿no? Este es el mapa de la cantidad de restricciones o de los tipos de restricciones aéreas que hay en el mundo. Y lo más nefasto de este mapa es que esto no es al inicio de la pandemia, sino 15 meses después de la pandemia, ¿no? Entonces, claramente, la situación del desarrollo turístico a nivel mundial ha tenido un impacto muy, pero muy, muy fuerte. Antes, nosotros elegíamos nuestros destinos, capaz que por los paisajes, por el clima, por los costos, por muchas motivaciones, y ahora se le agregan a esas motivaciones otro tipo de indicadores semáforos, como los que vamos a ver rápidamente aquí. Bueno, ¿hay algún tipo de restricciones de entrada a los viajeros? ¿Hay algún tipo, cómo está actualmente el país con respecto a el COVID-19 y a la pandemia? ¿Cuántas muertes por millón tienen? ¿Hay una tendencia fuerte de rebrote? ¿Qué porcentaje de población está vacunada? ¿Hay bloqueos? ¿Cuántos casos por millón hay? ¿Fallecidos? ¿Cómo está la tendencia en la última semana? La tasa de casos mortales y, por último, la disponibilidad de vacunas. Esta visión prepandemia, en la prepandemia era imposible de visualizarse desde el punto de vista turístico, ¿no? Esto, uno hubiera imaginado una visión muy, muy sanitarista de la situación, pero claramente todos estos indicadores hoy, todos los países y todos los ministerios de turismo están haciendo muchísimo foco en esta situación. ¿Qué es lo que genera justamente, o qué es lo que generó en el 2020 esta pandemia? Una caída, ¿no?, de la performance del gasto turístico a nivel mundial. Sudamérica tenemos una caída del 41%, Centroamérica, que depende mucho más de turismo, el 58%, bueno, y así en todas las partes o las regiones del mundo. Yo quiero detenerme en una cifra que me parece tremenda o muy interesante. Esta es la caída del gasto en turismo, tanto internacional como doméstico. Si uno ve el gasto internacional, obviamente uno ve una caída del casi el 70% del gasto turístico, ¿no? Pero al inicio de la pandemia había como un latiguillo, ¿no? O como una frase permanentemente repetida por los miles de webinars que se desarrollaban con la temática de que este era, o el 2020, iba a ser el año del turismo doméstico. ¿Y qué pasó con el turismo doméstico o el turismo interno? También cayó. Y cayó a nivel mundial alrededor de un 45%. Entonces, ahí empezamos a ver algunas cuestiones que veíamos como oportunidad que no eran tan vinculadas a la oportunidad. Y también en nuestro sector, también se decía que iba a ser el año del turismo rural, independientemente de lo que decía la Organización Mundial de Turismo, porque justamente la gente iba a vincularse más con los escenarios abiertos o de entornos rurales. Ahora vamos a ver un poco si esto fue lo que pasó y los desafíos que este escenario nos plantea. Volvamos un poco más a Latinoamérica, vengamos a Latinoamérica. Este es el gráfico que nos muestra cómo fueron los volúmenes hoteleros comparados en Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Prácticamente todo el 2020 fue una caída muy fuerte, pero si vemos el 2021, ¿no?, el mismo gráfico, vemos que hubo un crecimiento muy fuerte a partir de ¿cuándo? Semana Santa. Semana Santa fue la reactivación, entre comillas, que tuvo el sector, no porque la pandemia hubiera pasado, ¿no?, sino porque realmente había una combinación de agotamiento de la gente, de disminución de la pandemia y de un uso de los protocolos de bioseguridad.
En esa línea es importante destacar que claramente, lamentablemente siempre lo tenemos que repetir, estamos en el peor momento de la pandemia y bueno, hay que ver cómo estas cifras evolucionan. Claramente esto tuvo un impacto, y ya aterrizando a 7.000 kilómetros de donde ustedes están sentados, ¿no? El impacto aquí en Colombia. Esto es cómo era la evolución de la participación en el valor agregado, ¿no? Del país, del turismo. Venía creciendo muy, pero muy, muy fuerte, del 1,9% al 2,8% al 2019, perdón, y obviamente tuvo una caída tremenda en el 2020 a un solo dígito, a un 1%. Esto teniendo en cuenta de que el primer trimestre del turismo en Colombia fue muy, pero muy bueno. Y solamente para contextualizarles lo que fue esta bomba neutrónica del COVID-19 para Colombia, de todos los viajeros internacionales que Colombia tuvo en su historia, el 35% lo tuvo en la última década, del 2010 al 2019. Entonces, hablando de cadena de valor, había una cadena, o existe actualmente una cadena de valor preparado para un volumen muy importante de turismo extranjero y un volumen considerable de turismo interno que ahora hay que readaptar. Pero bueno, avancemos con el turismo rural. ¿Qué ha pasado con el turismo rural? Y acá tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que realmente no hay datos cuantitativos, ¿no? De alguna evolución de lo que ha sido el turismo rural o el subsector del turismo rural en el marco de la pandemia. Pero la buena noticia es que existe Scopus, existe Web of Science, existen las universidades que desarrollan un montón de papers y artículos, ¿no? Vinculados a esto y que nosotros podemos revisar. Se hizo una revisión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con respecto al turismo rural y el COVID-19. Estos son prácticamente 30 artículos, ¿no? De diferentes países, de Nueva Zelanda, de Hong Kong, de Rusia, de Nepal, de Portugal, de España, bueno, de muchos países, vinculando y viendo qué había pasado, ¿no? En estos últimos 2 años, 2020-2021, con la pandemia y el turismo rural. Se hizo un mapa de palabras claves con todos estos papers, con estos 30 papers, y lo que nos muestra las palabras claves, o este mapa de palabras claves, es que gran parte del impacto del turismo rural para el COVID-19 estaba vinculado con la hospitalidad, el turismo doméstico, la generación de capacidades, ¿no? Las comunidades, el management, la economía, obviamente la resiliencia y la crisis, el turismo local y el turismo alternativo. Entonces, teniendo este marco referencial, que es totalmente actual porque son todos papers que se han escrito, perdón, y obviamente referenciado con revistas indexadas, con DOI y demás, en los últimos 2 años se puede hacer como un gran pantallazo, ¿no? De cuál es la situación y cuál es el impacto del turismo rural, del COVID-19 para el turismo rural. Ahí trabajamos 4 aspectos importantes. Primero, la activación del mercado nacional. Segundo, algo que es muy importante para las comunidades, que son las festividades y eventos, y su adaptación frente al COVID-19. 3, ajustar las ofertas de destino, el management, las experiencias. Y 4, cuáles son los escenarios de reactivación. Solamente para contextualizar y hacer un poco gráfico, ¿no? A Colombia, para aquellos que no los conozcan mucho, se podría hacer una gran simplificación de lo que son las regiones de Colombia en este mapa un poco infantil, pero yo creo que sirve a término ilustrativo. Tenemos en el norte lo más conocido, lo más visitado, que es Cartagena, San Andrés, ¿no? Sol y playa. Tenemos en el Océano Pacífico todo lo que es la propuesta de sol y playa vinculada a avistaje de ballenas. Tenemos
en la región del eje cafetero el foco o la sede del turismo rural, si se quieren, en Colombia, independientemente que el turismo rural hay en todas las regiones, en cada uno de los municipios colombianos. Tenemos toda la región de Antioquia, que es muy importante, con la Feria de las Flores, la parte de Boyacá con una propuesta de turismo cultural muy importante, la región surandina, que es la que en donde yo vivo, el departamento del Huila, con el Parque Arqueológico San Agustín y el desierto de la Tatacoa, y ya lindando con Ecuador y con Brasil y con Perú, todo lo que es la parte de la Amazonía. Como para hacer un gran pantallazo de lo que es Colombia turísticamente y la propuesta que tiene el entorno rural en Colombia, nos podríamos guiar por este mapita que creo que es muy, muy gráfico. Pero bueno, vayamos. Ahí se me quedó. Qué pena. No sé qué pasó. Ahí lo resolvimos. ¿Sí me están escuchando bien? Perfecto, sí. Perfecto, qué pena. Bien, entonces vayamos al primer punto, que era el mercado interno. Como todo país latinoamericano, nosotros tenemos gran parte de la participación demográfica en las ciudades. El 60% de la urbanidad, de la población colombiana vive en la urbanidad, en las ciudades capitales. Y el 40% de toda la población colombiana vive en 3 ciudades: Bogotá, Medellín y Cali, ¿no? Entonces, claramente el mercado del turismo rural en Colombia está en estas 3 ciudades. ¿Y qué ha pasado con la demanda y con el turismo interno en Colombia? Bueno, estos son los datos. En el primer trimestre, en el 2019, prepandemia, en el primer trimestre apenas el 12,4% de los colombianos viajaban. Y esa cifra baja a tener un promedio de un 10%, ¿no? Promedio a nivel anual en el 2019. O sea, no existía la pandemia. Cuando uno le preguntaba a los colombianos por qué no viajaba, el gran porcentaje, el mayor porcentaje, lo decía que era por motivos económicos, prácticamente un 50%, otro porcentaje porque no estaba interesado y otro porque no tenía tiempo. Obviamente, esto lo que nos muestra es que el mercado interno o el turismo interno en Colombia es un mercado chico, pequeño y muy dependiente de 3 ciudades. ¿Qué pasó en el 2020? Lo esperable, ¿no? Primer trimestre, recordemos que las restricciones empezaron a mediados de marzo, el 9% de la población viajó, y después, obviamente, el segundo semestre o el segundo y tercer trimestre, una caída estrepitosa porque obviamente el turismo fue, entre comillas, prohibido, y después, a partir del 1 de septiembre, una leve reactivación, para tener un promedio de un 4% de la población colombiana que hizo turismo interno en Colombia en el 2020. Pero cuando le hacemos la pregunta, la misma pregunta que lo habíamos hecho en el 2019 a la gente, ¿por qué no había viajado? Es algo para turismo muy importante, ¿por qué la gente no viaja? Nos sorprende un poco los resultados, ¿no? Uno imaginaría que el COVID-19 hubiera sido la principal problemática, y no. Y acá lo podemos ver según nivel de educación. Para las personas con educación primaria, secundaria y media, el 50% de la gente no viajó por motivos económicos y apenas algo más del 20% por el problema de COVID-19. Pero es muy interesante si vemos a las personas con educación universitaria o superior, que está vinculado con su nivel de ingresos, que el 32,5% de las personas dijo que no viajó en el 2019, no por falta de recursos económicos, sino evidentemente por un tema de COVID-19 y por una exposición frente a esa situación, ¿no? Y el motivo económico bajó o está prácticamente paralelo que el tema del COVID-19. Entonces, lo que vemos aquí es que claramente, independientemente de las problemáticas que genera el COVID-19, hay un tema de bolsillo, hay un tema de mercado interno, de turismo interno, que hay que resolver. Si uno
visualiza, ¿no?, cuál fue la evolución o el cambio entre el mercado interno en todas las capitales. Todas las capitales tuvieron una caída de alrededor del 60-70% de sus visitas, ¿no? Pero si uno va a el porcentaje que eso aporta a el turismo interno en general, vemos nuevamente que Bogotá, Medellín y Cali, o sea, las disminuciones de Bogotá, Medellín y Cali, representan más del 40% de la caída del turismo interno. O sea, en 2019 viajaron el 10% de la población, 2020 el 4%, y eso se explica en el 40% por estas tres ciudades. En mi ciudad, Neiva, ¿no?, hubo una caída del 74%, que explica apenas un 0,8% de la caída del turismo interno. Pero veamos gráficamente lo que eso significa, porque acá podríamos plantear que es algo muy menor, pero si uno lo visualiza con un visor de flujos, no es tan así. Aquí es donde vivo, ¿no? Neiva, donde salen todas las flechas, y este visor de flujo lo que muestra es a dónde han viajado los neivanos, a cuántos departamentos, y obviamente a mayor oscuridad o a mayor tonalidad azul está pintado el departamento, el volumen de turistas es mayor. Esta es la situación del 2019. Los neivanos viajábamos mucho dentro del departamento y viajábamos a 14 departamentos, que es el equivalente a provincias argentinas. Qué pena que no hice la aclaración anteriormente. Y esa era la relación. Un gran turismo intradepartamental y una visita a 14 departamentos. Fíjense lo que pasó en el 2020. Pasamos de 14 departamentos a 7 departamentos. La modificación es muy, pero muy importante, obviamente a departamentos que eran relativamente cercanos. ¿Y qué pasó con la tonalidad de intradepartamental del Huila? Mermó. O sea, hubo una caída muy fuerte del turismo. Entonces, empezamos a ver que el turismo interno no iba a ser el salvador que habíamos planteado en el inicio de la pandemia. Y para ver de una forma un poco más gráfica lo dependiente que somos en Colombia, y yo creo que en Argentina también, de las grandes capitales para el desarrollo turístico y en particular del turismo rural, podemos ver este gráfico. Este gráfico parece muy complicado, pero es muy fácil. Este gráfico muestra en la circunferencia, ¿no?, los diferentes orígenes de los turistas. Qué pena. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Sí, sí. Es que me está fallando el Sí, computador. Raúl. Es que yo no veo mi pantalla. Bueno, ahí. Qué pena. Es que yo no estoy viendo mi pantalla. Deja de compartir y volver a compartir. Perfecto. A ver, 2 segundos. Bueno, vamos a... Ahí está, perfecto. Vamos a rogar que no tengamos más problemas técnicos. Bien. Entonces, lo que muestra aquí es el origen, ¿no?, y los departamentos o las provincias destino. Claramente vemos que Bogotá, ¿no?, es claramente el gran generador de turismo en todos los departamentos, ¿no?, el de color naranja. Antioquia, que son los paisas, desarrollan un turismo interno muy fuerte, y después los otros departamentos tienen algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y cuando vamos al turismo de cercanía, al excursionismo, o sea, cuando no se pernocta, claramente Bogotá pierde peso y Medellín y Antioquia gana mucho, ¿no? Entonces, esto solamente para que entendamos que el turismo rural y el turismo interno depende muchísimo de las grandes capitales. Segundo punto, festividades y eventos. Alguien me dijo en algún momento, ni bien llegué a Colombia, de que uno podía estar de fiesta todo el año en Colombia, viajando a diferentes pueblos porque en todos los días había fiestas en diferentes ciudades. Y es real, ¿no? Obviamente eso era prepandemia. Pero yo tomé estos ejemplos que son paradigmáticos y que son relativamente conocidos, porque el turismo rural
se tracciona muchísimo con las festividades y eventos, ¿no? Por ejemplo, en el departamento del Huila está el San Pedro, que ahora vamos a comenzar. La modelo que hay ahí es mi hija, ¿no? Chiquitica, está hermosa. Y ahí se ve que obviamente esto mueve la economía no solamente en los rubros como alojamiento, gastronomía, sino que también en textiles, ¿no? En todo lo que es de elaboración de trajes, generación de sanpedritos en las diferentes empresas. Es algo muy, muy interesante que mueve muchísimo la economía. Si nos vamos al sur, al departamento de Nariño, el Festival de Negros y Blancos. Si nos vamos para el Atlántico, el Festival de Barranquilla, al Valle del Cauca, en Cali, la Feria de Cali, y en Antioquia, la Feria de las Flores en Medellín. Esto es muy, pero muy importante porque tiene dos objetivos fundamentales. Primero, mueve los flujos turísticos. Nadie viaja para dormir. Y eso es lo que vamos a ver a futuro, o ahora, ¿no? La gente viaja por un motivo particular. Y estos dos gráficos los incorporé porque son muy dicientes. Es la comparación de cómo fue el flujo turístico. Turismo interno, siempre estamos hablando, no turismo extranjero. Turismo interno en Colombia, que estuvo muy vinculado con ese calendario de eventos, y lo que fue el 2020, que todos los puntos naranjas básicamente son puntos de restricciones de movilidad. Entonces, claramente ha sido, en la economía ha impactado muchísimo ese problema y más que nada en las comunidades rurales. Estas imágenes no son de todo Colombia, son solamente del lugar donde vivo yo, del departamento del Huila. Tenemos el desierto de la Tatacoa, tenemos el Parque Arqueológico San Agustín, tenemos el estrecho de la Magdalena, tenemos miradores, bueno, un montón de cosas muy importantes. Y me parece que es muy importante plantear esa frase: el turista no viaja para dormir. En el turismo rural, pre-pandemia, había como una idea de que la gente estaba muy estresada en las ciudades, y lo que iba al campo era a dormir, a descansar, a que no lo molesten, a dormir 8 horas. Bueno, bien, con esta pandemia la gente no quiere dormir, no quiere descansar, no quiere estar en una habitación, no quiere estar enfrente de una pantalla, no quiere estar, o no quiere percibir que la vida se le está pasando. Entonces, en este momento es muy importante desarrollar una oferta que esté basada en las experiencias y no en el pernocte. El turismo rural es muchas veces visualizado más como alojamiento rural y como experiencia rural. Y esto lo podemos ver, a mí me gusta mucho el tema de los gráficos, no sé si habrán dado cuenta, pero me parece que necesitamos tener información más que percepciones, y esto es los diferentes motivos de viaje que tuvo el colombiano en el 2020 y el lugar donde se alojó, ¿no? Y acá lo que se ha desarrollado, yo creo que en Argentina también probablemente haya pasado lo mismo, es que se desarrolló un tipo de turismo que yo lo denomino turismo del abrazo. Lamentablemente el abrazo nos ha sido cancelado por esta pandemia, pero si ustedes ven los números de Colombia, el 70% de los colombianos planteó que su motivo principal de viaje era visita a parientes o amigos. Eso puede ser bueno para las emociones, para el corazón, ¿no? Pero para la cadena de valor del turismo es malo. Y es malo por dos aspectos muy importantes. Primero, porque el 98% de los turistas que viajan o que viajaron para visitar parientes o amigos se alojan en las casas de los amigos y los familiares, ¿no? Es más, inclusive cuando van a recreación, cuando tienen la motivación de recreación o de vacaciones, de ocio, un 43% de las personas se quedan en vivienda de familiares o amigos. Eso es un problema muy grande para la hotelería. Fíjense que prácticamente de todas las gráficas que son negocios, recreación y visita a parientes, solamente es importante el hotel en negocios o motivos profesionales. Y la rosa, que es otro tipo de alojamiento, la rosa más tenue, que
es el tema del alojamiento rural, que está creciendo considerablemente. Entonces, las nuevas motivaciones de viaje que se genera en la pandemia nos plantean desafíos muy importantes con respecto al ajuste de la oferta turística. Y esto se ve obviamente en los números, ¿no? Fíjense lo que gasta en promedio per cápita una persona que viaja por negocios o motivos profesionales. 170.000 pesos versus lo que yo le digo el turista abrazo o el turismo del abrazo. Visitar parientes o amigos, apenas 47.604 pesos. Para hacer una comparación, ¿no? Prácticamente son $15. Acá el peso colombiano está alrededor de 3.500 pesos, ¿no? Entonces, obviamente, el nivel de gasto per cápita que hace el viajero por visita a parientes o amigos es muy menor con respecto a otros tipos de turismo, ¿no? Pero es el que más se ha desarrollado como, entre comillas, turismo interno. Y esto lo podemos ver con respecto a las diferentes regiones de Colombia, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque estas 4 regiones que yo estoy mostrando acá en el gráfico muestran diferentes tipos de turismo. La primera, ¿no? La que se ve arriba a la izquierda o a mi izquierda, ¿no? Es del eje cafetero, que yo les comentaba que era el turismo rural por excelencia. Ahí tuvimos un 2019 con un buen porcentaje de tasa de ocupación, una caída muy fuerte de abril a septiembre y una recuperación considerable, ¿no? Acá el colorcito que hay que ver es el rosa, porque es la motivación de ocio. La gris es la motivación de negocios. ¿Sí? O sea que el turismo rural ha tenido una muy buena tasa de ocupación. ¿Sí? Lo complementamos por el gráfico de al lado, vamos a ver a Bogotá, que es la ciudad capital y que se destaca por ser turismo de negocios. Y ahí la caída, ustedes ven la curva, la recuperación es muy, pero muy tenue. Teniendo en cuenta una aclaración que me parece que es muy importante. El gobierno colombiano, al inicio de la pandemia, desarrolló un programa que era un programa que vinculaba a salud y turismo, en donde gran parte de los médicos y también de enfermos, ¿no? del COVID o de gente que necesitaba aislamiento, por un problema de congestión del sistema público y privado, se pasaba a hoteles. Y el Estado le pagaba la noche de hotel, ¿no? Y entonces, toda esa parte gris que vemos en la evolución es ese programa del gobierno colombiano, ¿no? No es que se hizo un montón de turismo de reuniones en Bogotá, ¿no? Sino que ha sido este colapso del sistema sanitario. Si nos vamos abajo a la izquierda, vamos a ver la región de la Amazonía, que es más que nada lo que es turismo de naturaleza o ecoturismo, o sea, la selva. Y ahí lo que vemos es un dato muy preocupante, porque si ustedes ven, las barras no están rosas, están grises. Y esto está vinculado con una cuestión muy preocupante que pasó aquí en Colombia, que fue la cepa Manaos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la cepa Manaos, del COVID-19? Bueno, esta cepa Manaos impactó muchísimo en la capital del departamento de Amazonía, Leticia, y a partir de enero de este año se restringió el intercambio de pasajeros, ¿no? Entre el resto del país y Leticia. En breves palabras, se aisló al departamento de Amazonía del resto de Colombia. Y obviamente lo que se muestra en gris es el nivel de colapso sanitario de Amazonía. Y por último, el último gráfico es el de Sol y Playa, que es el de San Andrés y Providencia, que históricamente las islas de San Andrés son unas islas hermosas, ha tenido una tasa de ocupación muy alta, de alrededor del 70%, cayó totalmente durante la pandemia y ahora se está recuperando muy de a poco. Estos son datos a marzo 2021, al 31 de marzo de 2021. Pero aquí podemos ver la diversidad, la heterogeneidad del impacto del COVID-19 en los diferentes tipos de turismo, y obviamente el que mejor la pasó, entre comillas, fue el turismo en entornos rurales.
por último, y ya cerrando la presentación, vamos al tema de los escenarios. Entonces, en esa situación, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de estudiar turismo? No, este es el mejor momento para estudiar turismo porque ningún mar en calma ha hecho experto a ningún marinero. Entonces, en esa línea, lo que tenemos que ver nosotros son las tendencias. Y esto es un gráfico que desarrolló la WTTC, ¿no? Que mostraba o miraba, comparaba cómo evolucionaba la cantidad de casos, las barras celestes de la parte inferior del gráfico, con las motivaciones de las personas con respecto al turismo aventura, turismo cultural, turismo familiar, turismo de sol y playa. Y si bien hubo una caída lógica, ¿no? Al inicio de la pandemia, vemos que las tendencias o los fundamentals, ¿no? de las motivaciones turísticas se mantienen fuertes a pesar de los niveles muy negativos de contagios que estamos teniendo en Colombia. Esto es para Colombia solamente, como para hacer una... Últimos 5, Raúl. Perfecto, excelente. Y ahí planteo, me está volviendo a fallar la pantalla, pero es un problema mío de mi computador, 4 escenarios fundamentales. Estos escenarios plantean 2 variables importantes. Yo lo voy a hacer porque, aunque ustedes no me crean, yo ahora estoy viendo una pantalla en negro, no estoy viendo mi gráfico, pero lo recuerdo. 4 escenarios, ¿no? Esos 4 escenarios tienen 2 variables muy importantes. La variable de evolución económica, ¿no? O sea, cómo se recupera el bolsillo de los colombianos para el desarrollo de la pandemia, que eso está vinculado con los shocks de demanda, ¿no? Y obviamente los shocks de oferta, que está vinculado con cómo será el estado de situación sanitario en Colombia, ¿no? Y ahí tenemos 4 escenarios, el que yo planteo como más probable es el de la W, ¿no? Por toda esta salida de cepas, de nuevas cepas, y estamos viendo, Raúl, las conclusiones. Sí, sí, el que no ve la presentación soy yo, porque mi equipo está viejito y yo le había comentado a Mónica sobre la ley de Murphy, entonces tengo la pantalla en negro. Pero bueno, yo recuerdo que en la conclusión había dejado 4 puntos importantes que eran, la primera, ¿no? El tema de dimensionar bien el mercado interno, ¿no? Porque hemos repetido considerablemente, repetidamente, de que este es el año del turismo interno y no es así. En Latinoamérica tenemos bolsillos flacos, tenemos muchas restricciones, ¿no? Y eso obviamente se ve en el impacto de la pandemia. El segundo punto es el tema de recuperar ese calendario de eventos en Colombia que tanto dinamiza la economía. El tercer punto, que estaba vinculado con... ¿me ayudan? Basarse en experiencias. La oferta de basarse en experiencias. Nadie viaja para dormir, y menos en esta pandemia. Y por último, está vinculado con respecto a los escenarios de reactivación, ¿no? Esos escenarios de reactivación, las motivaciones están explícitas, están claras, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros recuperemos la confianza en lo que es la salubridad pública y en poder viajar sin ningún tipo de problemas, y recuperemos otra cosa que no es menor, que son los bolsillos, ¿no? Vamos a tener una reactivación muy fuerte, y el profesor anterior comentaba de los años locos, ¿no? Posteriores a crisis anteriores. Yo estoy seguro de que todos tenemos muchísimas ganas de viajar, y claramente va a haber, o el futuro del turismo es muy promisorio. Entonces, básicamente esa era mi presentación. Creo que en mi última filmina tengo algunas imágenes de los viajes, y le dejo una frase: más vale prender una vela que maldecir la oscuridad. Aunque no me funcione la pantalla,
y no pueda ver qué estoy presentando. Así que bueno, como cierre, agradecerles muchísimo y ante cualquier inquietud estoy a su total disposición. Te agradecemos, Raúl. Vamos a comenzar a abrir el chat para aquellos que quieran formular alguna pregunta o levantar la mano. Tengo alguna para empezar. ¿Qué diferencia encontrás en el turismo rural en Argentina y en Colombia, pre-pandemia y post-pandemia? Perfecto, es una pregunta súper interesante. Con respecto al turismo rural antes de la pandemia en Argentina, yo creo que Argentina tiene un posicionamiento muy fuerte. El tango está vinculado o está posicionado a nivel internacional y eso se genera o genera un posicionamiento muy importante de lo que es el turismo de estancia en Argentina, y lo mismo pasa con el vino y con la Patagonia. Tiene marcas muy fuertes que hace que la oferta del turismo rural o esa oferta de turismo rural sea muy competitiva. En Colombia pasa algo diferente, ¿no? Es una novedad, y más fue una novedad pre-pandemia, ¿no? Con el tema del acuerdo de paz. Entonces, fue un destino muy, pero muy visitado, y obviamente lo que tracciona la propuesta de turismo en Colombia, y más la de turismo rural, es la naturaleza y la cultura. Pero después de esta bomba neutrónica de, de, del coronavirus, obviamente tenemos problemas y desafíos muy fuertes con el turismo rural en ambos países. Keynes, ya que lo citaron varias veces, decía que no hay nada peor que un mal aguantable, ¿no? Y en Argentina y en Colombia tenemos diferentes males aguantables, pero males endémicos en sí. Y esto no lo digo yo, sino lo dice el WEF. El WEF es un ranking mundial de competitividad turística que muestra todos los países, las posiciones que tiene y cuáles son los puntos fuertes, las fortalezas y las principales debilidades. En Argentina la principal debilidad es el entorno empresarial. En el sector turístico, En el sector turístico. O sea que obviamente los problemas de inflación, ¿no? Los problemas económicos, de previsibilidad, obviamente impactan muchísimo en ese mal entorno empresarial que tiene Argentina con respecto al turismo. Y yo le agregaría algo que es muy importante, que es el tema de la pérdida de conectividad en las regiones. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tienen que ver los aviones con turismo rural? ¿Qué tienen que ver los aviones con las vacas? Y tiene muchísimo que ver. Y es una preocupación que muchas veces no se lo vincule. ¿Por qué? Porque como vimos, las grandes volúmenes de mercado interno y de mercado internacional entran por los aeropuertos, ¿no? Y llegan por los aeropuertos. Entonces, en la medida de que perdamos conectividad interna, va a ser un impacto muy, pero muy fuerte en las ofertas de turismo rural de Argentina. Con respecto a Colombia, ¿cuál es el mal aguantable que tiene Colombia y cuál es el peor indicador del web de Colombia? Lo pueden revisar. La seguridad, ¿no? Con el acuerdo de paz hubo un despertar de esa situación, pero claramente la pandemia generó problemas en esa línea. Ya había un escenario problemático antes de la pandemia. Solamente para decirles unos datos de seguridad, antes de la pandemia, en febrero del 2022, la ONU planteaba que 1,5 millones de colombianos tenía restricciones de movilidad por problemas de conflicto armado, ¿no? Por grupos armados. O sea, toda la población de la provincia o el departamento que yo vivo, ¿no? Obviamente diseminado en todo lo que es la geografía colombiana. 40.000 colombianos estaban confinados antes de la pandemia, no existía el coronavirus. 40.000 personas por el problema de grupos armados. Había 500.000 colombianos ya desplazándose o desplazamiento interno, como lo hacen los venezolanos, pero internamente en Colombia, por estos grupos armados. 170.000 niños, niñas y jóvenes con riesgo de reclutamiento forzado militar en las áreas rurales. Y esto, reitero, esto es pre-pandemia. Obviamente, con el cierre de las escuelas en la zona rural, ustedes también lo ven en Argentina, las escuelas en las zonas rurales no es solamente el lugar para educar, sino es una red de contención muy fuerte. Estos indicadores probablemente se han disparado y claramente
yo veo que el principal problema que tiene el desarrollo del turismo rural en Colombia, de los destinos emergentes, ¿no? Es justamente la seguridad y el orden público. Otra pregunta, ¿cuáles son los recursos que tiene un país que el otro no tiene? Y si tienen recursos similares, ¿cómo es el manejo de los mismos en los dos países? Bien, Argentina tiene una propuesta cultural muy importante vinculada al turismo rural, o sea, el tango, por más que se desarrolle en la ciudad más poblada de la Argentina, está vinculada con las motivaciones del desarrollo del turismo rural y de la visualización de otras expresiones artísticas como el folclore. Reitero, la gente no viaja para dormir, el posicionamiento de la carne, del vino, yo creo que esos recursos son muy importantes con respecto al imaginario del turista, ¿no? Mientras que Colombia tiene recursos naturales fantásticos, muy poco conocidos, es un país que realmente vale la pena redescubrir, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los recursos principales que tiene Argentina para el turismo rural y Colombia para el turismo rural. Ujú. Cristian Desidieri pregunta, así como Colombia tiene la ruta turística del café, ¿cómo ves posible aplicar ese concepto en la Argentina? Ejemplo, la ruta de la carne en la región pampeana o la ruta del vino en la zona cuyana. Es que la verdad que la ruta del vino en Mendoza es un ejemplo a seguir a nivel mundial. Ellos tienen un desarrollo de un observatorio de enoturismo muy importante. También el turismo del vino de Salta es un desarrollo muy, pero muy importante. Lo veo un poco complicado con el tema de la carne. Y está muy vinculada con lo que hablábamos, con lo que hablaba el profesor anterior, del tema del maltrato animal. Mi familia es ganadera, no, me encanta la ganadería, campo de cría, plena cuenca del Salado, me encanta la yerra, me encanta comer los huevos ahí después de capar el ternero en ¿cómo se llama? La yerra. En las brasas, claro, en la yerra. Pero todo ese tipo de manejos son muy, a ver, son pocos propicios para el imaginario que tiene el turista del campo, ¿no? Que son los conejitos, los chanchitos, ¿no? Entonces, en esa línea, me parece que el tema de la ruta de la carne es un poco complicado por eso, ¿no? Yo lo vería como una propuesta más gastronómica, ¿no? Vinculada a pulperías, vinculadas a todo lo que tiene la cultura ganadera, o la cultura gaucha, más que ganadera, o una ruta gaucha, que en un momento había una propuesta muy interesante con el sur de Brasil, Uruguay y la provincia de Buenos Aires con respecto a la ruta gaucha, pero claramente ese tipo de propuestas son muy importantes y nosotros en la universidad estamos desarrollando aquí en el departamento del Huila, que el departamento del Huila es el principal productor de café especial, o sea, de café con agregado de valor. El eje cafetero es el, el que más tuvo el conocimiento, a ver, ¿cómo decirlo? El que más se posicionó, ¿se entiende? Pero el que hoy, el departamento que más produce café es el departamento de Huila y estamos estructurando con la Universidad Corhuila una ruta mágica del café vinculado a ese tipo de café especial, muy vinculado con el crecimiento que tiene que tener esas rutas turísticas alimentarias, ¿no? Que si uno permanentemente viaja a la ruta del vino y siempre va a las mismas bodegas a Mendoza, se aburre. Cuando se desarrolló la ruta del vino en Salta y se aumentó la oferta, aumentó también la demanda. Entonces me parece que eso es algo muy interesante que se puede desarrollar en Colombia, pero me parece que es muy importante eso. A veces no tiene que ver tanto la producción, sino el posicionamiento que se hace. Y cierro este comentario con un caso que a mí me encanta, que es la ruta del vino del Napa Valley de Estados Unidos, ¿no? La ruta de Estados Unidos del vino recibe 4.8 millones de turistas anuales. Más cantidad de turistas anuales que los que recibió Colombia en su mejor momento, 4.5 millones de turistas internacionales. ¿Saben qué porcentaje del vino de todo Estados Unidos se produce en el Valle de Napa, o en el Napa Valley? 4,5%. Y ellos hacen una propuesta
de valor, una propuesta turística muy verdadera. Dice, somos la región vitivinícola más famosa del mundo. Y ahí no está mintiendo con su promesa de valor. Son la ruta, o son la región vitivinícola más famosa del mundo, por más que produzcan muy poco vino. Raúl, otra pregunta. ¿Cuáles son las principales debilidades del turismo rural en Argentina? Te pregunta Hernán. Yo creo que ahí hay, en general las debilidades que tenemos todos son las menos obvias. Y al ser menos obvias son las que más descuidamos, ¿no? Yo creo que hay un tema de legislación que hay que tratar y hay que visualizar. La legislación en el turismo rural es muy dispar, depende de las constituciones provinciales, y eso hace que la calidad de las propuestas turísticas sea eh, muy difícil, o sea, muy diferente, muy heterogénea. Es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Porque hay regiones que generan legislaciones más interesantes, más vinculadas con mejorar la calidad en la medida de que el sector tiene más importancia desde el punto de vista económico, y pasa al revés en las regiones en donde el turismo rural no genera mucho ingreso. Es un tema que me parece que hay que revisar. En Colombia tenemos una regla de juego unificada para todo el país. Existe el Registro Nacional de Turismo y los requisitos para estar formalmente legalizado y calificado, certificado para los emprendimientos de turismo y de turismo rural en Colombia son los mismos en cualquier municipio. No pasa así en Argentina. Eso creo que muchas veces no se visualiza. El otro tema, reitero, y sé que no lo van a vincular, pero es el tema de la conectividad aérea. Es muy importante la conectividad aérea y obviamente la conectividad de vías terciarias, que muchas veces son olvidadas, pero a ver, estamos en un foro de agroalimentos, ¿no? Argentina vive de los agroalimentos y obviamente si no arreglamos los caminos para los camiones de soja, que son los que hoy están salvando las papas y siempre han salvado, o gran parte del tiempo ha salvado las papas en el país, tampoco podemos plantear que se arreglen esos caminos para los turistas. Pero básicamente esos serían para mí las principales problemáticas del turismo rural en Argentina. Rubén pregunta, con el poder adquisitivo tan bajo de los argentinos proyectado a las próximas vacaciones post pandemia, ¿qué tipo de turismo pensás posible en Argentina? ¿Qué lapso de tiempo considerás posible para la reactivación post pandemia? No soy optimista, ni para Argentina ni para Colombia. Yo creo que estamos en un puente que pensábamos que iba a ser más corto, iba a ser más largo. Reitero, no hay peor mal que un mal aguantable y el problema de la pérdida de valor de la moneda en Argentina y de la inflación más que nada, genera cada vez menos ingreso disponible para el ocio, ¿no? La gente yo creo que se va a mover, va a viajar, pero no va a gastar. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema para la cadena de valor del turismo. Y aquí en Colombia, si bien no tenemos esos problemas de inflación, por ejemplo, pero sí el tema de los bloqueos. Ustedes no sé si han escuchado lo que ha pasado el último mes con el paro nacional, ya hace prácticamente 40 días que vamos con este paro nacional, y obviamente va a afectar. Yo creo que los gobiernos tienen que ser muy, pero muy claros de que el sector necesita no un apoyo, no una reactivación, sino un rescate. Y si no se hace ese rescate, puede ser que haya turistas, pero no va a haber empresas turísticas que le ofrezcan los servicios. Y cierro con un temita, creo que me parece que es muy importante, que es el 31 de diciembre del 2020, en Colombia se promulgó la ley 2068 del 2020, que fue la nueva ley nacional de turismo. Y ahí hacen unas exenciones tributarias para la reactivación, pero hacen exenciones tributarias a la construcción de hoteles, o sea, le disminuyen la alícuota de tributo a la renta del 33 al 9 a inversiones vinculadas a la hotelería. Pero como vemos, ¿no?
no necesitamos más hoteles. O sea, vamos a tener una capacidad ociosa importante hasta reactivar el turismo interno del turismo internacional. Entonces, muchas veces yo creo que las medidas gubernamentales no están alineadas a la realidad y, por ejemplo, la Semana Santa, que fue muy buena acá, a mí me molestaba mucho que muchos políticos o funcionarios dicen la reactivación turística, muchachos, con un fin de semana largo, con un festivo, con un feriado puente, de trabajar al 100% de ocupación, no se pagan ni los impuestos, ni los sueldos, ni las amortizaciones de los activos de todo un año. Entonces, me parece que tanto en Argentina como en Colombia o en toda Latinoamérica, al sector turístico se lo ha marginado con estrategias de reactivación o de apoyo y nosotros o el turismo necesita un rescate porque, reitero, puede ser que vuelvan los turistas, pero no va a haber empresas turísticas que los reciban. Otra pregunta de Raúl: ¿qué importancia tiene el desarrollo de los sistemas agroalimentarios localizados, la tradición del saber de los alimentos del lugar, la receta de la abuela en los paquetes de turismo rural? Total, muy, muy importante. Y eso es justamente lo que la gente, el motivante que la gente tiene, ¿no? En su momento me tocó reunirme con el equipo que desarrolló la denominación de Patrimonio Cultural de la UNESCO del eje cafetero, ¿no? Y ese equipo era un equipo de investigadores de la Universidad Nacional, y lo que planteaba era justamente eso, o sea, en el área geográfica que se definió como paisaje cultural cafetero, ¿no? Por la UNESCO, se hacía énfasis en eso. Por ejemplo, mi departamento, o el departamento en el que yo vivo, que es muy fuerte en café, no tiene esa denominación de paisaje cultural cafetero. Entonces, cuando se le preguntó, yo obviamente le tenía que preguntar eso a los formuladores de esa postulación, ¿por qué no se incorpora el Huila? Y me dijeron que los políticos de ese momento del Huila estaban pensando en un corto plazo, en solamente capitalizarlo desde el punto de vista turístico y no darle ese bagaje cultural, agroalimentario, de desarrollo rural que planteaba la denominación, y por eso hoy el Huila no está dentro del paisaje cultural cafetero, y ese proceso fue un proceso de 16 años. Entonces, eso es muy, muy importante en este caso. Otra pregunta: ¿de qué manera puede aportar la cultura y el arte como un atractivo para llegar a Colombia y Neiva? ¿Y cómo son los costos en dólares o en proporción con la Argentina, ya que Argentina es de lo más caro en América Latina, dice Walter? Bien, a ver, la cultura y el arte es fundamental, ¿no? Y acá se ve reflejada en justamente el tema de las festividades y los eventos, ¿no? Colombia es un país muy artístico y que vincula mucho el arte con la ruralidad. Con respecto a los precios de los paquetes, según qué dólar tomen, ¿no? Al dólar oficial, obviamente, es económico, y al dólar bolsa o al dólar blue, o como se tome, Argentina está muy económico, ¿no? Entonces, eso depende un poco. Yo creo que con la evolución del poder adquisitivo en Argentina vinculada con la inflación y posibles ajustes cambiarios que puede llegar a haber, yo creo que en Argentina va a ser muy importante el turismo extranjero, pero va a ser un poco difícil, o más que difícil, oneroso para el bolsillo del argentino viajar hacia otro país en el sentido de qué tipo de cambio tomen. Y ahí me da un pie muy importante con respecto a otro problema que tiene no solamente el turismo rural en Argentina, sino todo el turismo, que son las brechas cambiarias con respecto al dólar turista, al dólar oficial, ¿no? Al dólar blue o al dólar, como se le dice, al dólar hotel, ¿no? Al dólar que te cambia el conserje del hotel al extranjero. Entonces, el sector turístico como el sector agroexportador tiene ahí una brecha que es complicado
es complicada porque no ayuda a la formalización del sector. ¿Se entiende? No te conviene contratar a una agencia de viajes en Argentina porque vos lo tenés que pagar al dólar oficial. ¿Se entiende? Más vale, te conviene pagarte el pasaje, cambiar los dólares, ¿no? en la calle o con ese dólar hotel y, bueno, ver qué haces con ese gasto capaz que en un mercado más informal. Entonces me parece que sí es importante establecer esas problemáticas que tiene el sector. Muy bien, y te hago la última. ¿Cuáles son los recursos que tiene un país que el otro no tiene? Y si tiene recursos similares, ¿cómo es el manejo de los mismos en los dos países? Yo creo que en parte ya le había respondido, pero me parece que sí es importante complementar esa pregunta, sí, esa respuesta en realidad, con respecto a lo que el WEF decía, ¿no? El WEF plantea que el entorno de negocios en Argentina es muy hostil para las inversiones y para la generación de empresas. Y eso es un recurso que tiene el país que es la actividad empresarial, ¿no? Es el capital empresarial que de alguna forma hay que hacerle entender a los gobiernos, sea del color que fuera, de que, reitero, sin empresas no va a haber turismo, sin turista tampoco, ¿no? Aquí en Colombia está el problema de la seguridad, ¿no? Pero ese es un problema que tienen ambos países y, y los recursos, yo calculo que son, citando el WEF, ¿no? El ranking mundial, bueno, en Argentina el cultural es muy importante, sus imágenes posicionadas, y en Colombia, reitero, la naturaleza y la cultura que está dentro de los 20 países mejor o más competitivos en turismo, en recursos naturales y culturales, Colombia. Pero si no hay seguridad en esas regiones naturales o no hay percepción de seguridad, no se va a poder capitalizar ese recurso natural y cultural.